Muy bien, muchachos. Muy buenos días a todos. El tema que nos toca ver esta semana es el tema de proporcionalidad y semejanza, que es un tema bastante sencillo, que es un tema que tiene algunas cositas, algunos detalles, pero que de manera general es un tema bastante sencillo de observar y bastante sencillo de resolver. Tienen que estar muy atentos con lo que voy a decir a continuación, porque de toda la explicación que nosotros vamos a dar, van a poder resolver su ficha que ya se encuentra subida en la plataforma. Comenzamos. Lo primero que hay que entender para poder comprender este tema es qué cosas son líneas paralelas. Las líneas paralelas, muchachos, por ejemplo, son las líneas que estamos observando por ahí. Esas líneas que nosotros estamos observando acá, esta línea L1 y esta línea L2, esas líneas son líneas paralelas. Pero ahora hay que entender nosotros una definición exacta de lo que son líneas paralelas. Y para que podamos entender qué cosas son líneas paralelas, vamos a poner un ejemplo bastante didáctico. Las líneas paralelas son como tú y él o ella. ¿Cómo así, profesor? Que son líneas que nunca se van a cruzar. Son líneas que nunca se van a tocar. Son líneas de que nunca, 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 ni siquiera en el infinito, van a coincidir. ¿Ya? Así que ya sabes, las líneas paralelas son como tú y él o ella. ¿Cómo así, profesor? Que las líneas paralelas son aquellas líneas que nunca se van a cruzar. Nunca. Esas son las líneas paralelas. Ahora, profesor, ¿y habrá líneas que sí se cruzan? Por supuesto. Las líneas que sí se cruzan se llaman líneas secantes. Pero ahorita lo que a mí me interesa es que tú sepas qué cosas son líneas paralelas. Las líneas paralelas son aquellas líneas que nunca se van a cruzar. Entonces, acá en el ejemplo, la línea L1 y la línea L2 son líneas paralelas. ¿Y por qué son líneas paralelas? Porque son líneas que no se cruzan. Como dice por acá, como dice por acá, como se puede ver, las líneas L1 y L2 no se intersectan, por lo tanto son paralelas. Por favor, esto ya quedó bastante claro. Se le llama líneas paralelas a aquellas líneas que nunca se cruzan. Ahora, los problemas de matemática a nosotros no nos van a decir de manera textual, o sea, no nos van a escribir tal línea es paralela con tal línea. Siempre las matemáticas usan símbolos y nosotros vamos a ver ahorita cuál es el símbolo que representa a las líneas paralelas. Y aquí está. Observa lo que voy a resaltar. Cuando tú veas estas dos rayitas, esas dos rayitas significa paralela. Profesor, ¿esas dos rayitas que están por ahí significan paralelas? Sí, esas dos rayitas que tú ves por ahí significan paralelas. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión, ¿qué cosa quiere decir esa expresión? Esa expresión quiere decir lo siguiente. La línea L1 es paralela a la línea L2, así como dice por acá. ¿Por qué? Porque estas dos rayitas significa paralela. Esas dos rayitas significa paralela. Cada vez que tú veas este símbolo de las dos rayitas, eso significa paralela. Por ejemplo,
Si yo tuviera por acá L1, dos rayitas, L2, dos rayitas, L3, si yo tuviera esto, se leería de la siguiente manera. La línea L1 es paralela a la línea L2 y es paralela a la línea L3. O sea que la línea L1, la línea L2 y la línea L3 son líneas paralelas. Y si son líneas paralelas, entonces son líneas que no se cruzan. Entonces, rememorando, se le va a llamar líneas paralelas, se le va a llamar líneas paralelas a aquellas líneas que nunca se van a cruzar. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, acá tengo la línea L1 y acá tengo la línea L2. Y como tú puedes observar, la línea L1 y la línea L2 no se cruzan, por lo tanto son paralelas. Y hay que recordar simplemente de que el símbolo que representa a las paralelas son estas dos rayitas. Cada vez que yo vea esas dos rayitas significan líneas paralelas. Entonces ya sabemos lo que son líneas paralelas.